Bueno, hemos avanzado bastante con detallar hasta en repetidas veces los diferentes elementos que causan el efecto invernadero y hemos tratado de diferenciar los conceptos y todas estas situaciones que se dan, ¿no? En los aspectos físicos, en la ciencia de identificar, de cuantificar la concentración de los compuestos responsables del efecto invernadero y del cambio climático. Ahora les quiero mostrar este famoso gráfico que en todas las escuelas que he participado en el exterior, en los diferentes cursos de capacitación sobre ciencias atmosféricas lo presentan, ¿no? Había hasta un curso en el cual estuvimos como 3 semanas recibiendo charlas de diferentes especialistas de baja atmósfera, media atmósfera, trabajando en nubes, en radiación solar, mediciones meteorológicas con sensores muy sofisticados. Y todos ellos presentaban este gráfico. Y cada uno de ellos trataba de enfocarse en uno de estos aspectos, en al menos una de las líneas en las que estaba él interesado en aportar y en entender los procesos que dentro de la complejidad, ¿no? Este gráfico lo que hace es mostrar el balance que hay entre los factores que calientan el planeta y los factores que enfrían el planeta. Ustedes comprenderán que las condiciones actuales que tenemos de temperatura es la interacción de ambos factores dentro de lo que es el balance de energía. Entonces, una alteración de uno de ellos va a hacer que la dirección vaya hacia un calentamiento, como es lo que está pasando, o un enfriamiento. Entonces, en ese sentido, este gráfico reúne todos los factores que han sido medidos, estudiados, identificados por la comunidad científica, por el panel intergubernamental de cambio climático, con los miles de investigaciones que ha reunido, con los miles de especialistas que se reúnen cada 4 años, lo vamos a ver después, para poder consolidar el estado de las condiciones del clima en términos de el balance de energía, ¿no? O lo que se llama forzamiento radiativo. Miren ustedes, en primer lugar, la línea del centro nos va a representar el promedio de la temperatura de 1950 a 1980. Ya la línea media. Ya, hijo, gracias. Y luego los de color rojo nos están representando los elementos que calientan, los elementos que tienen la capacidad de generar calentamiento. Y en primer lugar podemos encontrar a los gases de efecto invernadero. Como pueden ver, el CO2 tiene un rol bastante importante de calentamiento, con un rango de aproximadamente 1.8 watts
de metro cuadrado por metro cuadrado de calentamiento. Y tiene algo importante también, una barra de error bastante pequeña, que nos quiere decir que el CO2 se tiene bastante bien cuantificado, medido el rol de calentamiento que tiene en la atmósfera. Tenemos cerca de 50 años, montones de modelos corriendo sobre su rol de forzamiento radiativo, el calentamiento que produce, todo, ¿no? Igual casi sucede con los gases, los otros gases de efecto invernadero, metano, óxido nitroso, halocarbones, también. Obviamente tienen un menor rol, pero igual no deja de ser importante. Y su nivel de conocimiento científico es alto, se sabe bastante bien. En el caso del ozono, noten ustedes, tiene un pequeño valor de enfriamiento, pequeño nada más. ¿Qué creen que ha estado pasando? Esto tiene relación con la aparición del agujero de ozono. Ustedes mencionamos al inicio que la capa de ozono se ubica en una zona en la que la temperatura aumenta porque justamente se está produciendo bastante ozono. Ese calentamiento, de todos modos, se transmite hacia la parte baja de la atmósfera, hacia la troposfera. Pero como ha habido destrucción, ha estado presente el agujero de ozono en gran magnitud, entonces por eso es que resulta en un enfriamiento, porque no ha habido tal cantidad de moléculas de ozono generando calor hacia los alrededores. Y por eso está así. Obviamente no es la solución destruir la capa de ozono para enfriarnos, ¿no es verdad? Pero eso es el efecto físico que estuvo produciendo el agujero de ozono en el balance de energía entre la primera y la segunda capa. De otro lado, también tiene una barra de color rojo, el ozono troposférico. ¿Y qué pasa con este ozono? Este ozono está en los primeros metros de la atmósfera. Se forma a nivel de la superficie del suelo y las personas lo respiran, es sumamente tóxico, dañino, porque contiene 3 átomos de oxígeno que van a oxidar nuestras células, las va a destruir la pared celular. Pero, ¿qué está produciendo? Está produciendo un calentamiento, porque como ya les mencioné, para formarse el ozono, libera calor. Y como en muchas ciudades en el mundo se aumentó la contaminación del aire y se está produciendo más ozono en los últimos años. Y por eso tenemos esta barra que representa un buen aporte al calentamiento del ozono en la troposfera. Entonces, una solución en ese sentido es lograr, por ejemplo, que se reduzca el ozono troposférico mediante algunos mecanismos de mejora de la combustión del parque automotor, que es una importante fuente de óxidos de nitrógeno que luego producen ozono. En el caso de los gases de efecto invernadero, ya hemos visto hace un rato tecnologías que puedan remover el CO2, tecnologías para el metano, igual se pueden tratar de encontrar en
en este caso. El vapor de agua es un proceso más complejo, no me va a dar tiempo ahora para explicarlo, pero ya saben, el vapor de agua, incluso en la estratosfera, es también un importante gas de efecto invernadero, ¿no? Miren ustedes, luego el otro elemento que tiene que ver con lo que hacemos es el albedo de la superficie. Ya al inicio les comenté que el albedo del sistema terrestre, incluyendo nubes, incluyendo todo, las superficies, los hielos, el desierto, es de aproximadamente 30%. Pero miren ustedes, hay una barra de color azul que nos indica que ha estado causándose un enfriamiento debido a cambio de uso de la tierra. Vean ustedes. Ustedes que son biólogos, tal vez, ¿cuál, como proceso físico, a ver, cuál va a reflejar más radiación de regreso al espacio? ¿Un bosque o un campo de cemento? ¿O un patio de cemento? Digo, de la misma extensión, ¿no? ¿Un área boscosa o un área de cemento? ¿Cuál regresará más energía al espacio? El área de cemento. Sí, sí, justamente. Es el principio físico, tiene que cumplirse. El bosque tiene un montón de niveles en el dosel, eh, por encima, en la parte, en el sotobosque, todo, para poder utilizar al máximo la luz que está llegando. Y lo convierte, bueno, lo utiliza para fotosíntesis, para sus procesos y luego lo va a poder irradiar una parte, ¿no? En cambio, en el cemento básicamente no hay nada, se va a transferir una pequeña parte porque va a calentarse y luego se va a reemitir, pero la mayoría va a ser reflejada. Es más, si lo pintan de blanco, con mayor razón todavía, casi el 95% probablemente, se va a reflejar de regreso al espacio. Entonces, esta barrita azul lo que representa es que debido a que los procesos de deforestación, de cambio de campos agrícolas por ciudades, el cambio de bosque por campos agrícolas, lo que ha ocasionado es justamente ese proceso físico, de que más radiación no está siendo colectada y está siendo remitida. Los procesos de urbanización cada vez están atacando los valles de Lurín, por ejemplo, hay una disputa muy importante aquí en Lima, en Huancayo, las zonas agrícolas de los alrededores de la ciudad ya todas, casi todas se han convertido en casas. Hay varios distritos que eran muy particulares, llenos de campos de maíz, de papa, ya básicamente todos son casas de cemento. Entonces, eso ha estado ocasionando este enfriamiento que está mostrándose por esta barra azul. Obviamente, no es la solución destruir los bosques y poner cemento. No es. Ahí promoveríamos otros problemas más complejos porque no tendríamos sumideros de CO2 y todo eso, ¿ya? Pero entiendan, ese es el proceso físico. Quizás si una solución se ha discutido mucho y se ha visto también que resulta en algunas ciudades el pintar todos los techos de blanco. Yo sé que hay personas que quieren su techo verde, quieren tener plantas, techos verdes ecológicos, pero es más sencillo, más barato, más práctico tener un techo pintado de blanco.
No te preocupas por la humedad de las plantas, no te preocupas del regalo. Sé que tiene otras ventajas, pero como les muestro acá, no podemos cubrir todos los aspectos paisajísticos, estéticos, ecológicos y encima sobre eso luchar contra el cambio climático. Por eso es importante este gráfico y por eso les cuento que todos los investigadores en las charlas estas de especialistas que he participado lo presentan y solo ellos tratan de explicarnos su trabajo en función de una sola de estos factores, porque no pueden abarcar todos. Y ya con todos sus recursos y complejidad tratan de aportar en el entendimiento de uno de estos factores. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Ahora, también hay una barrita roja en el tema del albedo de la superficie y es también, tiene que ver nuevamente con nuestro personaje, carbono negro. Expliqué que el carbono negro es emitido en todos los procesos de combustión, en todas las quemas. Y al ser emitido hacia la atmósfera, todavía dura algunos días, pero es que en ese tiempo es capaz de viajar hasta los nevados. Mi grupo de investigación trabajó varios proyectos, incluyendo hemos ido a la Antártida para hacer mediciones de carbono negro en la superficie, deposición de carbono negro en la superficie de los nevados. Y justamente es bastante peculiar que ciertamente se detecta no solamente de partículas negras, sino también marrones, y algunos colegas de Huaraz han detectado hasta partículas rojas. En ese caso ya tienen que ver con algas, rojas y verdes. Bueno, ellos están más cerca al mar, ¿no? Nosotros en Huancayo, en el Nevado Itapayana, ya no llegamos a distinguir algas, pero sí bastante partículas negras y de polvo del suelo, marrones. Entonces, lo que era o lo que creemos que es blanco, la nieve, tiene una alta reflectividad, 100% de reflectividad de la radiación solar. Pero si le ponemos partículas negras, esta reflectividad o el albedo va a disminuir. Ya no va a ser 100%, llega al 95, 92%, y algo peor, la partícula negra cumple literalmente la ley de la termodinámica de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo transforma, lo absorbe la radiación y lo transforma en calor a sus alrededores. ¿Y qué pasa con el calor y la nieve? Pues la funde a la nieve y intensifica el proceso de descongelamiento que ya está sucediendo con el incremento de la temperatura. Hay un doble efecto que se ha podido demostrar, un incremento de más energía a favorecer el descongelamiento de los nevados, ¿no? Entonces, por eso está también ahí. Y bueno, obviamente es encontrar, uno es entender este proceso físico y también ver qué opciones hay para evitar que ese carbono no llegue hasta los nevados. Mencioné hace un rato que hay tecnologías de filtros en los vehículos, pero también quizás debería haber en todas las pollerías. En el Perú en general, ¿no? Bueno, en Huancayo creo que es de los que más también pollerías en una misma calle tenemos, en toda la calle real, no sé, los que han visitado. Está lleno de pollerías, pero ninguna de ellas tiene ni un sistema de limpieza de sus chimeneas, ni ningún sistema de filtrado. Hemos conversado con la municipalidad y lo único que nos han contestado es que ellos no tienen ninguna normativa legal
sobre la cual basarse para supervisar o para fiscalizar o para castigar, ¿no?, a las pollerías. Así que tenemos ahí un vacío grande y bastante por trabajar en ese sentido. Y luego está el otro tema, que es aerosoles. Los aerosoles son partículas microscópicas, son aquellas partículas menores de 10 micrómetros, que también se emiten por muchos procesos, como mencioné hace un rato, sean naturales, el polvo del suelo, volcanes, pedazos de restos vegetales, insectos, también antropogénicos, están las quemas, están los procesos industriales, pollerías, todas las partículas, ¿no? En Lima es bastante típico esto de los aerosoles, más negritos todavía, que nos nos ensucia la ropa, la cara, nos llena la casa de polvillo. ¿Qué es lo que hacen estas partículas cuando están suspendidas en la atmósfera? El principal rol que tienen, como pueden ver, es generar un efecto de enfriamiento. Las partículas, cuando están suspendidas y llega la radiación solar, la mayor parte de ellas tiene un efecto de espejo y refleja la radiación. Solo las partículas negras, que es menos del 5%, la absorben, pero el resto de las partículas lo que hacen es reflejar la radiación solar. Y por eso tienen este rol en la atmósfera de enfriamiento, este efecto directo. Entonces, también nuevamente un poco tratando de pensar, ¿no?, de ver las cosas de una óptica diferente, ¿cuál sería la solución para enfriar el planeta? Llenar de partículas de aerosoles toda la atmósfera, ¿no es verdad? ¿Están de acuerdo? Pero, perdón, pero si se llena de mucho aerosol y cambia el equilibrio o el nivel, también podría afectar, ¿no? Sí, pero se dan cuenta, el efecto directo, práctico, es enfría. Ahora vienen los peros famosos. Y en la ciencia nunca paramos con eso. Hay varios grupos serios, importantes, que están trabajando, por ejemplo, lo que se llama geoingeniería, que es una ingeniería a gran escala. Y una de sus propuestas más serias que tienen, con muchos trabajos publicados, modelos, como les digo, gente importante, hasta un premio Nobel, Paul Crutzen, es justamente la de llenar partículas en la atmósfera. Pero como menciona su compañera, es importante en qué nivel se hace eso. Si lo hacemos en la baja atmósfera, generamos un problema para las personas. Un aumento brutal en la cantidad de enfermedades respiratorias, ingresos a los hospitales por asma y todas esas cosas. Pero si las inyectamos en en la atmósfera libre, en la troposfera alta, y mandamos millones de espejitos, de partículas que puedan servir como espejos, podría funcionar. Y eso es lo que ellos proponen, que a través de barcos o a través de algunos medios puedan poner partículas en esas alturas para que justamente genere un efecto de enfriamiento.
lo cual contrarreste pues el calentamiento global. Hasta en la estratosfera, por eso se llama estratosfera viene de estratos, ahí hay menos mezcla y justamente se forman unos estratos bastante estables en el tiempo cuando llegan a las partículas. Y también podría ser otra opción, solo que ahí es mucho más difícil llegar y costaría mucha más energía producir el transporte, porque ustedes saben, son millones de partículas que hay que llevar. Y claro, también está lo que dice su compañera, en algunos modelos han visto que enfriar una parte o generar un enfriamiento, una parte puede producir problemas en otras partes de la atmósfera. Y entonces todavía está en evaluación, pero más por cuestiones logísticas, como les digo, no es fácil el transportar millones de partículas hacia alturas de 10, 15 kilómetros, ¿no? Pero es un grupo, como les digo, bastante interesante e importante que considerar. Como les digo, es la ingeniería, tecnología que nos tiene que ayudar, sacar del problema y ayudar con encontrar la mejor solución, ¿no? Y luego está el otro efecto que se llama efecto albedo de la nube. En este caso, tiene que ver con que las partículas microscópicas, estas tan pequeñitas, ayudan a formar las nubes. Si no existieran estas partículas, estos aerosoles en la atmósfera, las nubes no podrían existir, porque el vapor del agua necesita, para facilitar su condensación, las moléculas de agua necesitan una superficie sólida. Eso facilita grandemente que se condense a las condiciones que existen a las alturas, a 200, 500 metros, 1 kilómetro de altura. Si no existieran estas superficies, estos aerosoles, sería muy difícil para el vapor de agua el condensarse y generar las nubes. Por eso a los aerosoles se les conoce como núcleos de condensación. Hay ya toda una complejidad de cómo se da la activación, la nucleación, la agregación, hay toda una ciencia bien sofisticada en esa parte y el tema de la microfísica de nubes. Es otro tema, bueno, la verdad ya escapo de eso, he tratado de ver ese tema, pero parece chino cuando he leído los papers al respecto. ¿Ya? Pero el tema acá entonces, que estos aerosoles ayudan a formar nubes. ¿Qué ha pasado en los años recientes? En ambos casos pueden ver que hay un incremento. Y eso es porque ha aumentado la contaminación, las emisiones de partículas, en desmedro de la salud, obviamente, no está bien. Pero eso también ha hecho pues que el incremento de temperatura no sea tan severo, porque ha ayudado a enfriar, ha aumentado también la cobertura de nubes. Entonces, el balance de todos estos factores es que nos da las condiciones en las que estamos actualmente de temperatura. Este balance de energía entre calentamiento y enfriamiento es la que al final nos da pues las condiciones de clima que tenemos en la actualidad. Tenemos elementos que conocemos bastante bien científicamente, sus valores, su rol en la atmósfera, mientras que como pueden ver los aerosoles, que tienen una barra grandísima, no se sabe muy claramente el rol todavía que tienen, ni se ha cuantificado con mucha precisión. Es una mezcla compleja de compuestos, tiene 3 fases, líquida, gaseosa, sólida, y como les digo ya microfísica en nubes, peor todavía. Pero, y los especialistas que trabajamos en este tema,
es una buena forma de guiarse, ¿no? Para cuando presentamos o enfocamos el problema del cambio climático, ver en cuál de estos aspectos es que está la contribución de mi trabajo. Es lo que les digo, es lo que he visto en las diferentes conferencias de capacitación que he tenido en el extranjero. Y ese gráfico, miren ustedes, dice año 2007, aquí en la parte inferior, IPC 2007, ¿no? Todos los años que saca un reporte el Grupo Mundial del IPCC, presenta el gráfico. Yo uso este todavía el 2007 porque es más didáctico. Pero vean ustedes, este es del 2013, del último año. Los anteriores todavía son más sencillos. Pero más bien ahora me parece un poco más complejo, me resulta más difícil explicar. Pero solo les muestro para que vean lo importante y central que es ese gráfico y cómo a nosotros como especialistas nos ayuda a disgregar los diferentes factores que están afectando el clima. Porque, como les digo, está bien que un periodista o el arzobispo de Huancayo, que trabaja en temas sociales, o bueno, o el alcalde, hasta puede ser una autoridad, no pueda mezclar los términos y todo eso.